Vladimir Michael Colcas Acuña. Él es licenciado en Nutrición Humana, docente de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, maestrado en Salud Pública de la Universidad Mayor de San Marcos, miembro directivo de la Asociación Peruana de Nutrición Deportiva, ASPENUT, miembro directivo en SOS Alerta Perú, sección de seguridad alimentaria. Instructor internacional ISAC nivel 3, nutricionista de Celaya International Soccer Academy MX. ¿Sí? Gracias por su presencia, licenciado Vladimir. El espacio es suyo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, a Rosemary? ¿Qué tal todos los que están conectados? Un buen grupo, ¿ah? Vamos a conectar esto para empezar mejor. Ya, bien. A ver, primero la disculpa del caso, no sé qué es lo que pasó con el tema del Zoom, que no se puede ingresar. Me parece que cuando escuchó, vio el tema de obesidad, precisamente, que vamos a tocar, parece que se asustó, ¿no? Me parece que se asustó el sistema porque no quería ingresar, es la primera vez que me pasa. Pero bueno, vamos a empezar con este tema. Vamos a hablar acerca de ejercicios y estrategias nutricionales en el paciente con obesidad. Ya, esto de obesidad que se ha vuelto bastante común, ¿no? Se ha vuelto muy común, en realidad. Y creo que esto se debe a que el mundo está globalizado, ¿no? Si nosotros hablamos desde el punto de vista de la tecnología, por ejemplo, antes cuando teníamos que ir a algún lugar. A ver, antes de empezar, ¿se me escucha bien? A ver, alguien que me confirme, ¿se me escucha bien? Sí, licenciado, se le escucha bien y se ve que está compartiendo la pantalla. Perfecto. Entonces, cuando nosotros antes íbamos a un supermercado o íbamos a algún lugar, por ejemplo, para poder subir de un piso a otro, teníamos que utilizar la escalera sí o sí. Ahora existe el tema de la escalera mecánica. Recuerdo que cuando era pequeño y uno tenía que prender el televisor, pues no tenía que levantarse porque no había esos controles remotos. Ahora inclusive la tecnología ha avanzado tanto de que uno con la voz puede prender y apagar cosas, ¿no? Y lo mismo sucede con el tema de la alimentación, ¿no? Un mundo globalizado donde habían lugares donde no llegaban ciertos platos y ahora sí llegan, ¿no? Y si no llegan, igual lo imitamos. Yo hace poco estuve en la sierra, fui un poquito para respirar el aire puro, y fui a un pueblito donde yo, digamos, visité hace como 15 años ese pueblito, y recuerdo que cuando yo llegaba a ese lugar, a las 7 de la noche las personas acostumbraban a dormir, es más, no había luz o mucha luz en la zona. Llegué hace unos días y resulta que hay pollerías, hay lugares donde venden comida rápida, y todo ha cambiado. Y las comidas que posiblemente yo ni imaginaba que iban a llegar allá, ya las hay, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo globalizado y fíjate que el tema de la actividad física y el tema de la alimentación se ve alterado, ¿no? Y se ve tanto así que cuando nosotros empezamos a un poco a revisar el tema de las estadísticas, fíjate en el Perú, ¿eh? Obviamente me voy a centrar en el caso de Perú. El sobrepeso en el Perú abarca, dice en el Perú, el 37.9% de personas, ¿no? De 15 a más años de edad están dentro de la categoría de sobrepeso. Imagínate, ¿eh? En el caso de Perú estamos hablando un poco más de la tercera parte de la población peruana, ¿no? De personas mayores de 15 años. Y si nosotros empezamos a comparar en el caso de varones con mujeres, en realidad no se aprecian muchas diferencias, como que compartimos casi el tema de las cifras. Inclusive antes se veía que en el área rural una gran diferencia, una brecha muy estrecha con el tema urbana, y nosotros podemos apreciar, si ustedes pueden ver el tema de la información que por lo menos manejan el ENDES 2020, la diferencia en realidad no es tanta, ¿no? Entonces fíjate cómo esto ha aumentado a medida que pasen los años. Y si nosotros ya categorizamos esto dentro de la categoría de sobrepeso y obesidad, o sea, hacemos digamos, un mix de todo, ¿no? Un conglomerado de todo, vamos a ver que en el caso del Perú, el 60.1% de personas de 15 años a más
están categorizadas dentro del rango de exceso de peso, o sea, más de la mitad de la población. Y acá lo mismo sucede en el caso de las mujeres, ligeramente superior a los hombres, pero tampoco la diferencia no es mucha, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que ha sucedido. Y claro, esto también se debe a muchos factores, ¿no? Muchos factores dentro de los cuales también está esto que nos está atacando no solamente al Perú, sino también a otras partes del mundo, que es el tema de la pandemia, donde muchas personas están haciendo el tema del trabajo remoto, el tema del trabajo en casa, inclusive yo sé que acá hay muchos profesionales y el tema de la consultoría, muchos de ellos y por mucho tiempo, digamos, en esta época de la pandemia, que son casi 2 años, se ha tomado casi por vía online. Entonces, fíjate todo cómo cambia todo este proceso, ¿no? Cómo cambia específicamente todo este proceso. Y no nos olvidemos también de los niños menores de 5 años, ¿no? Que también, según el ENDES, dice que el 10% de niños menores de 10 años están dentro de la categoría de sobrepeso y obesidad, ¿ok? Ahora, no vamos a mentir, en el caso de Perú, bueno, se come rico, otros países también se come muy rico, pero bueno, el tema del sabor de la comida no necesariamente encaja al tema de la salud, ¿no? A veces exageramos con el tema de la comida y más aún si no hacemos el tema de la actividad física, ¿no? ¿Y qué se habla con respecto ya, o sea, de la alimentación o cómo va el tema de los cambios de cuerpo y etcétera, el tema de peso? Pero fíjate con el tema de la actividad física. Dice, solo 1 de 3 peruanos realiza actividad física, lo que significa que solamente la tercera parte realiza actividad física y las 2/3 partes no lo hacen, ¿no? Entonces, esto realmente es lamentable porque cuando esto se conjuga con un tema de una mala alimentación, surge el tema de la obesidad, y la obesidad no viene gratis, pues, ¿no? Sino la obesidad viene con un conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué significa? Que son enfermedades que no contagian, pero que obviamente, ahorita lo vamos a ver, internamente en el cuerpo, obviamente lo destruye, ¿no? Pero fíjate, las 2/3 partes, en el caso de Perú, no realizan actividad física. Ahora, nosotros siempre, el tema de la obesidad, lo hemos visto desde el punto de vista de alimentación, ¿no? Vamos a enfocarlo, digamos, desde el otro punto de vista, porque no solamente es alimentación, claro está, de que digamos, el factor importante sí es la alimentación, pero no es, digamos, en absoluto un elemento que puede causar la obesidad, ¿no? Pero vamos a explicar esto de acá, ¿ok? Sabemos que si hay un ingreso de ingesta, digamos, de energía, ¿no? A través de la alimentación, y un egreso de energía, una salida de energía a través de la actividad física, si este balance obviamente se mantiene en cero, o sea, muy similar el ingreso que nosotros ingerimos y muy similar el egreso que nosotros gastamos, pues la persona se mantiene en un balance energético casi muy a lo cero y mantiene el peso, ¿verdad? Mantiene el peso. Por otra sección vamos a tener de que si el ingreso de energía es mucho menor al egreso, la persona obviamente empieza a cambiar ciertas cualidades de su cuerpo y en situaciones, digamos, diferentes también. ¿Ok? Puede ser que por un lado pueda aumentar de peso y por otro lado pueda subir de peso. ¿Ok? Ojo que en el tema de la malnutrición no solamente se ve por un tema de exceso, sino también por defecto. ¿Sí? Ahorita estamos hablando por un tema de exceso. Y ese exceso, que muchas veces con las cuales nosotros nos topamos, básicamente, si nosotros lo vamos o lo hablamos acá o nos dirigimos acá con respecto a la ingesta de energía, vamos a ver con el tema de las comidas, ¿verdad? Y tenemos ahí una serie de propuestas, pues, ¿no? Una serie de propuestas que tenemos las empanadas, el arroz, somos arroceros por excelencia, las pizzas de vez en cuando por ahí, el gusto, algunos frecuentemente, los snacks, ¿verdad? Que son clásicos, en realidad, para pasar el tiempo, la hamburguesa, ¿no? Que no solamente viene la hamburguesa acompañada, digamos, de la ensalada, sino también de la papa frita, de la gaseosa, e inclusive nosotros buscamos las ofertas, ¿no? Porque vienen con algo adicional inclusive. Entonces, esto es una realidad que nosotros vivimos, ¿no? Ahí está el pollo broster también, ¿no? El pollo broster, que si viene con la ensalada, mucha gente dice, no, la ensalada no, tiene que venir obviamente con la mayonesa, la mostaza, el ketchup y otros aderezos más, ¿sí? Y ahí tenemos también las empanadas, los alfajores, ¿ok? Que es muy común que la persona consuma. Ahora, no significa
que cuando nosotros hacemos estas propuestas o estas imágenes de comida, no significa que, bueno, uno lo observa y diga, bueno, nunca voy a comer esto. No, uno puede comer, pero obviamente con un tema de moderación. El tema está cuando uno exagera precisamente el consumo y genera un desbalance. Ahora, esto es por un tema de alimentación. ¿Existen otros medios que generan la obesidad? Por supuesto que sí. Hay el tema, por ejemplo, de algunos medicamentos, hay el tema, por ejemplo, de algunos cambios hormonales, ¿no? Cambios hormonales que tienen que ver con algún tipo de alteración interna, por ejemplo, el tema del hipotiroidismo, o podría ser también por un tema de respuesta natural en el caso de la mujer, por ejemplo, las chicas en la etapa de menopausia, ¿no? Cuando entran en la etapa de menopausia, y en las cuales hay una deficiencia, por ejemplo, en la producción de estrógenos, y esto en un producto desencadenante genera que haya un incremento adicional de la masa grasa, pero especialmente los estudios mencionan que es a nivel central. Y en general, tanto en adultos mayores, varones, y en el caso, por ejemplo, de las chicas, aumentan un promedio de un 40% de masa grasa y disminuyen un promedio de un 40% de masa muscular, sumado, obviamente, que en el adulto mayor, en muchos de los casos, pasan de un proceso de actividad física que posiblemente sea por un tema de trabajo a un proceso de inactividad porque ya está en una etapa de jubilación o podrían de repente asociarse a algún tipo de enfermedad. Entonces, fíjate que no solamente es el tema de alimentación, sino también esto tiene múltiples orígenes, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto para que se pueda entender? Porque a veces uno empieza a mencionar y uno empieza, digamos, a discrepar cuando encuentra situaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, personas que aumentan de peso y de un momento a otro son esas personas que aumentan y al poco tiempo disminuyen de peso, ¿no? Y tienen ese privilegio, no les va a durar siempre, obviamente, pero tienen ese privilegio de que aumentan y disminuyen de peso muy rápido, aumentan y parecen como un ping-pong. Y otro grupo de personas que cuando aumentan de peso, para disminuir hay que prender la vela al santo para que se haga el milagro, porque es bien difícil para que pueda bajar de peso. Entonces tenemos dos posiciones y dos tipos de pacientes que posiblemente ustedes hayan tenido. Entonces vamos a explicar cómo es este mecanismo, cómo funciona, cómo cambia el cuerpo a través de la alimentación. Tenemos, por ejemplo, un proceso, vamos a poner un poquito esto abajo para que se pueda ver. Tenemos un proceso en el cual la persona empieza a consumir una serie de alimentos, ¿verdad? La persona está contenta, está feliz, bueno, se olvidó el tema de la vida sana y empieza tal vez con el mucho consumo de carbohidratos, el mucho consumo de grasas. ¿Ok? Vamos a ver el tema de grasas, pollo frito, mucha papa frita, mucho de la mayonesa y los aderezos que a veces acompañan. Y estos aderezos y estas grasas que vienen van a pasar por un proceso de digestión que ustedes lo conocen muy bien, luego llega al intestino y estos se van a absorber, ¿verdad? Acá hay un conjunto de reacciones bastante complejas que sucede y al final se absorben. Al momento de absorberse, pasan a la fase interior y forman una lipoproteína de muy baja densidad, pero muy grande en realidad, que se llama kilomicrón. Este kilomicrón se caracteriza por tener dentro de sus estructuras mucha cantidad de triglicéridos. Tiene mucha cantidad de triglicéridos. También tiene colesterol, tiene otras cosas, pero tiene mucha cantidad de triglicéridos. Este kilomicrón pasa a la circulación, pasa por las capilares y acá se encuentra con una proteína que se llama la lipoproteína lipasa, que lo que hace esa proteína es a través de sus sapos hacer un reconocimiento de ese kilomicrón y obviamente a través de un proceso que también es bastante largo, lo que va a generar es sacar de este kilomicrón triglicéridos, triglicéridos que se van a dirigir obviamente al tejido muscular como triglicéridos intramusculares que se va a utilizar mucho, que representa más del 50% de energía que el cuerpo utiliza durante todo el día, especialmente en la noche, y otra parte se va a dirigir al tejido adiposo que se va a almacenar precisamente en la célula adiposa, ¿ok? Entonces, este es el proceso que se da, ¿sí? Luego acá hay un remanente. Este remanente que está acá se va a un órgano que muchas veces nosotros exageramos en su uso y hay veces se inflama, que es el tema del hígado. Llega al hígado, ¿ok? Llega al hígado el tema de este remanente. Ahora, hasta acá nosotros tenemos una historia, ¿verdad? Una forma, ¿ok? Pero el paciente que es obeso no solamente se caracteriza por consumir altas cantidades de grasa, sino también altas cantidades de carbohidratos, ¿verdad?
Entonces, bueno, los carbohidratos también siguen todo un proceso, ¿no? Que ustedes ya saben, un proceso que también genera a través de los diferentes ácidos gástricos, obviamente a monosacáridos, y esto puede ingresar a través del intestino delgado, y también otro proceso que se da, que al final va a llegar también al hígado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También los carbohidratos llegan al hígado. También los carbohidratos llegan al hígado. Ahora, nosotros somos especiales, pues, ¿no? De poder llenar carbohidratos, ¿no? Somos arroceros por excelencia, ¿ok? Todo lo que tiene que acompañarse se acompaña con arroz, creo, ¿no? Todo tiene que ser con arroz. Y por otro lado, también los fideos, ¿verdad? Las pastas, ¿no? Antes se consumía sopa y segundo, ¿no? Ahora, bueno, ahora los fideos ahí bastante. Entonces somos arroceros, bueno, algunos les gusta mucho el fideo, y en el caso de Perú, obviamente, consumimos bastante arroz. ¿Ok? Entonces hay una alta cantidad de carbohidratos. Ahora, ¿qué pasa con esos carbohidratos al momento de ingresar? Esos carbohidratos, a través de un proceso bastante complejo, también se van a transformar en triglicéridos, donde ingresa una apoproteína y va a formar el VLDL. Esto que nosotros vemos acá es una lipoproteína, ¿sí? Que contiene muchos triglicéridos. ¿Y qué va a seguir? Obviamente, como dice la canción, ¿no? Esto sigue su camino, y esto va a ir hacia los capilares, y nuevamente la lipoproteína lipasa que nosotros encontramos acá a través de receptores APO, va a haber un reconocimiento y se van a liberar triglicéridos, y así como contó la misma historia acá, lo mismo. Estos triglicéridos se van a ir a la parte muscular y hacia el tejido adiposo. Bueno, y después de acá hay un remanente, ¿no? Porque también en el tema de las grasas también tienen un papel muy importante, ¿no? Que siguen obviamente otro tipo de función. Ahora, ¿cuál es el problema acá? De que cuando una persona consume mucha cantidad de grasa y mucha cantidad de carbohidratos, esta proteína que nosotros encontramos acá, esta lipoproteína lipasa, se encuentra muy activa. Se encuentra tan activa que cuando una persona lo estimula, ¿ok? Por mucho tiempo, ¿sí? Por mucho tiempo, esa actividad tarda en regularse. Por lo tanto, una persona cuando empieza a consumir un alimento tiende a decir, oye, yo asimilo mucho rápido los alimentos y empiezo a subir de peso, ¿sí? Entonces, esa lipoproteína lipasa, que es como que captura todo, o sea, está muy activa, captura todo lo que una persona pueda consumir. Para que se regule no es un término bastante sencillo, esto demora tiempo, eso obviamente va a depender cuánto estímulo le haya dado la persona. Personas que son obesas, que son muy difíciles de bajar, se menciona de que este estímulo se tiene que dar por actividad física, que es la mejor forma, y que demora aproximadamente 5 años. Imagínate, 5 años, ¿no? Que es un tiempo bastante largo. Claro está, una persona ya que hace una actividad física moderada, no estoy hablando de alta intensidad, para bajar de peso y una buena alimentación y etcétera, esto lo adopta ya como algo cotidiano, entonces no hay ningún problema porque es un tiempo bastante largo, ¿no? Entonces fíjate que esta lipoproteína lipasa es la que verdaderamente se altera. Ahora, claro está de que en una primera acción empieza a ingresar por acá los triglicéridos. Bueno, acá hay otra función, ¿no? Los ácidos grasos ingresan, glicerol a través de los carbohidratos. Bueno, es un tema bioquímico bastante complejo, pero el tema está de que esa fracción que nosotros vemos ahí va a pasar por un proceso inflamatorio, entonces ya tendríamos que esas grasas van a invadir otros órganos. En el caso, por ejemplo, del hígado, tenemos un hígado graso, el páncreas, un páncreas graso, y bueno, y todas las enfermedades que en un momento vamos a explicar. Ahora, esta lipoproteína lipasa activa y que la persona sigue consumiendo los alimentos, lo que va a crear es obviamente que la persona empiece a subir de peso. ¿Ok? Tenemos un adipocito que empieza a recepcionar precisamente ese triglicérido, pero como hay mucho triglicérido, vamos a admitir acá, como hay mucho triglicérido, ese triglicérido es como un almacén, pues, ¿no? Empieza a crecer, ¿verdad? ¿Hasta cuántas veces se empieza a crecer? Empieza a crecer hasta 8 veces su tamaño, imagínate. Después de haber 8 veces su tamaño, hay apoptosis y la célula muere. ¿Ok? Tiene que morir, pues, ¿no? Un momento tiene que morir. Pero crece hasta 8 veces su tamaño. Entonces, durante ese proceso que esa célula se empieza a ser como una bodega, ¿no? Empieza a llenarse precisamente de grasa, hasta 8 veces su tamaño, la persona empieza a subir de peso. Entonces tenemos una obesidad que se caracteriza por una fase de hipertrofia, ¿no? Un aumento de la grasa precisamente por una fase de hipertrofia.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que bajo esa estimulación que hay apoptosis, esta célula también responde, ¿ok? Y ya no pasamos a una zona de apoptosis, a una zona de hiperplasia. ¿Qué significa? Que esa célula se empieza a multiplicar, ¿sí? Se empieza a multiplicar. Ahora, si nosotros tenemos una obesidad mixta, que es por hipertrofia y por hiperplasia, o sea, por decir, vamos a dar un número cualquiera, no tenemos 2 billones de células adiposas, pues en un momento podríamos tener 4 billones de células adiposas. Si uno empieza a hacer una dieta, uno empieza a hacer las cosas de manera correcta, esos 4 billones de células adiposas no lo vamos a perder y no se va a rebajar en nada. De esa manera es como se va a mantener durante toda la vida. Es muy diferente al tema de la masa muscular, ¿no? Cuando uno empieza a aumentar masa muscular, solamente hay hipertrofia, no existe hiperplasia. La célula adiposa sí tiene esa capacidad, ¿ok? Entonces, empezamos con un tema ya de incremento precisamente del peso. Ahora, el tema cuando nosotros empezamos a observar de las masas corporales, ustedes seguro lo habrán escuchado, tenemos dos tipos de masas corporales que son plásticas. Uno, es el tema de la muscularidad, el tema de los músculos, y el otro es la masa adiposa. Son muy plásticos. ¿Qué significa? Que pueden disminuir y pueden aumentar. En el caso, por ejemplo, de la masa adiposa, o en su componente, que es la masa grasa, sucede también lo mismo. ¿Ok? Entonces tenemos acá que esto es tan plástico que vamos a tener dos fracciones. Por un lado, tenemos un mínimo, ¿ok? Un mínimo que lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de los fisicoculturistas. ¿Ok? Los fisiculturistas tenemos un mínimo, ¿verdad? Tienen muy poca cantidad de masa grasa. El Comité Olímpico Internacional dice 5%, el Comité Olímpico Español dice 3%, bueno, ahí 5,3 vamos a ponerle sobre 5%, y estamos hablando, por ejemplo, que estos señores podrían tener aproximadamente, en promedio, que pesan 100.2 kilos, aproximadamente entre 6 a 7 kilos de masa grasa, ¿ok? Entonces, el tema del tejido adiposo es muy plástico, fíjate, tenemos por un lado un mínimo, ¿ok? Un mínimo de 6 a 7 kilos de masa grasa, pero también podríamos tener un máximo, ¿ok? Que según los estudios mencionan que la persona podría llegar a tener hasta el 70% de su peso en masa grasa. Y vamos a poner como ejemplo, pues, aquí a nuestro amigo Juan Pedro, mexicano, que ocupó el récord Guinness, precisamente el hombre más gordo del mundo, ¿no? En algún momento ella bajó ya 370 kilos, pero aquí hay una foto en la cual pesa él 594.8 kilos. Entonces, si esta persona, según estudios, maneja un 60% precisamente de su peso en masa grasa, estamos hablando que esto representaría 416 kilos de masa grasa. Entonces, fíjate, la masa grasa es muy plástica, ¿no? Por un lado 6 a 7 kilos, y por el otro extremo estamos hablando de 416 kilos de masa grasa, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, porque en cuanto más estimulemos a través de la alimentación y a través de la inactividad física, obviamente puede haber un proceso de hiperplasia, y esas bodegas pueden aumentarse hasta 8 veces su tamaño, pues no se siguen llenando. ¿Ok? Entonces fíjate, bueno, puse acá el ejemplo un poquito exagerado para que se pueda entender cuánto es la diferencia, ¿no? Entonces, esto de acá, obviamente, es un proceso que no es un proceso, digamos, que nos puede beneficiar, ¿no? Entonces, el aumento precisamente de la masa grasa puede producir un proceso inflamatorio. Ahora, esto obviamente repercute en todo el cuerpo. Por ejemplo, el caso del tejido graso se comporta como un órgano endocrino, lo que significa que una alteración en ello, por ejemplo, podría alterar el factor de necrosis tumoral, y esto genera resistencia a la insulina, o podría, por ejemplo, alterar el sistema regina-angiotensina, y podría traducirse como un problema de hipertensión arterial. Por lo tanto, nosotros vamos a ver a través de todos estos procesos de alteración que se pueden dar, que es bastante largo en realidad, de que el tejido adiposo está implicado en los procesos de regulación metabólica, neuroendocrina, inmunológica y cardiovascular. Imagínate, ¿no? Es tan importante el tema de la grasa. A veces uno dice, yo quiero tener lo mínimo. No, bueno, lo mínimo no, porque por decir, las grasas son precursoras de hormonas como los estrógenos, la testosterona, y son hormonas anabólicas, dentro, obviamente, de las cualidades que estas podrían tener, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos precisamente de las grasas, siempre tenemos en mente, ¿no? Ah, mira, la persona sube de peso, ok, sube de peso. O sea, cuando nosotros hablamos, no de las grasas como tal, perdón, las grasas son importantes, sino en el tema de la obesidad, ¿sí? A la obesidad, a eso me refería.
Cuando nosotros hablamos con el tema de la obesidad, siempre tenemos en mente, sí, mira, este paciente va a desarrollar diabetes, ¿no? Va a desarrollar hígado graso, ¿ok? O va a desarrollar acantosis nícrica, que es una manchita negrita a veces que tenemos acá en el cuello, ¿no? En las axilas, en la ingle, ¿verdad? O hipertensión arterial o colesterol alto, triglicéridos altos, ¿no? Que es, digamos, el lenguaje bastante común que nosotros podemos escuchar, pero no, pues, o sea, no solamente eso altera, sino que en el caso, por ejemplo, de la obesidad, estamos hablando que altera el sistema digestivo, altera el sistema locomotor, altera el sistema respiratorio, también el sistema reproductor, el sistema cardiovascular. Y como sistema, obviamente, también lo que los integra, ¿no? Entonces, fíjate que la obesidad podría relacionarse con un conjunto de enfermedades, y no solamente eso, sino también tiene que ver mucho con el tema de la personalidad, ¿no? El tema psicológico, porque también altera, obviamente, la relación con el tema de la bajoestima, el tema de la depresión, ¿ok? Entonces, fíjate que no solamente es obesidad, diabetes, ¿no? No solamente es eso, ¿ok? No solamente es obesidad y hipertensión arterial, sino es un conjunto de enfermedades que obviamente podría... Ojo que estos son enfermedades crónicas no transmisibles, por lo tanto no se contagia, uno los crea, ¿ok? Ahora, un medio en la cual nosotros tenemos digamos, para poder cuantificar esto, para poder controlar, es el índice de masa corporal, ¿verdad? Esto nosotros lo manejamos porque es lo básico que nosotros por lo menos tendríamos que tener, a pesar que hay otros mecanismos para poder evaluar, pero por lo menos es lo básico que nosotros tenemos que tener, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, obviamente esto tiene que ser validado, quien lo valida es la Organización Mundial de la Salud, que dice que la obesidad, ¿no? Es un indicador en el cual el índice de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado, un indicador, debe ser mayor o igual a 30, ¿no? Esa es la clasificación que se da en el caso del obeso. Entonces, aquí nosotros tendríamos que tener en cuenta, pues, ¿no? Vamos a tener estrategias, por ejemplo, de ver qué consume la persona y vamos a ver cómo podemos abordar esto, vamos a ver a través de la actividad física, pero por lo menos todo empieza con un tema de poder identificar, ¿verdad? Entonces hacemos un plan de identificación y tenemos el índice de masa corporal que es mayor o igual a 30, que es lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros empezamos a ver porque nos encontramos con algunos casos, ¿ok? Nosotros nos encontramos con algunos casos. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos casos. Estas son dos señoritas en dos etapas de tiempo, ¿ok? Por ejemplo, estas dos, esta es la misma señorita, sino que el día de acá ya estuvo en un proceso de actividad física y en un proceso también de una dieta ya adecuada. Y tenemos que las dos pesan 63 kilos, en diferente tiempo, pero pesan 63 kilos, ¿ok? Por lo tanto, ellas están dentro de un índice de masa corporal adecuado, pesan 63 kilos. Pero sin embargo, cuando empezamos a aplicar otro tipo, porque también tenemos otro tipo de herramientas, vamos a ver que ella tenía una masa grasa de 30.6% y después de hacer una dieta de actividad física tiene una masa grasa de 21.3%, pero sin embargo el peso es exactamente lo mismo. Entonces acá nosotros nos empezamos a preguntar, vamos a tener una calificación para tener esas estrategias, ¿no? Tanto de actividad física como de alimentación, solamente basado en el peso o hacemos otro tipo de estructura, otro tipo, por ejemplo, de intervención en las cuales involucramos también la definición fisiopatológica que precisamente dice que es una enfermedad metabólica inflamatoria crónica caracterizado por un exceso de grasa corporal. Sí, bueno, acá ya viene la decisión, esto es la propuesta, obviamente, no estoy diciendo que el índice de masa corporal sea mala, es lo básico, eso se tiene que hacer, pero no solamente nos tendríamos que quedar ahí, porque no solamente se trata de un peso, sino cómo ese peso está compuesto, o sea, cómo esos componentes corporales representan el verdadero peso de la persona. ¿Ok? Ahora, frente a esta situación, obviamente tenemos un conjunto de propuestas, ¿no? Hacemos el análisis, tenemos que saber la importancia y de cómo se origina este problema, y tenemos un conjunto de propuestas. Estas propuestas que nosotros podemos tener se pueden basar, y lo que nosotros podemos encontrar también en la bibliografía, en una restricción calórica o tal vez en una restricción de algunos nutrientes. ¿Ok?
alguna restricción calórica o tal vez en la restricción de algunos nutrientes que al final generan una restricción calórica también. Entonces nosotros podemos encontrar lo clásico, pues, ¿no? Que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, en la cual menciona de que tiene que haber una restricción de 500 kilocalorías. O sea, que significa que tenemos a la persona, ordenamos su alimentación y hacemos una restricción de 500 kilocalorías que supone una baja de medio kilo semanal. Por lo tanto, si nosotros simplemente a mano sacamos una suma, representa una baja de 2 kilos mensuales, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Algunos pueden ser que les caiga bien esta recomendación, a otros no, pero es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y después de ahí tenemos otras propuestas también, que es, por ejemplo, las dietas bajas en calorías, que son de 800 a 1200 kilocalorías, otras que son un poquito más estrictas, que son de 400 a 800 kilocalorías, imagínate que son bastante bajas, pero aquí también, ojo, yo quiero aclarar algo, yo no vengo a decir que una sea mejor que la otra, ¿ok? No vengo a decir que una sea mejor que la otra, pero sí vengo a decir que hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros tenemos, por decir, un paciente obeso, posiblemente ese paciente obeso ya venga con una serie de enfermedades. Recuerden de que muchas veces cuando un paciente llega al consultorio, no llega cuando está un poco mal, ni medio mal, llega cuando está realmente mal, ¿no? Digamos que es algo cotidiano, ¿no? El paciente llega cuando ya está con enfermedades asociadas, cuando le duele algo. Muy pocas veces viene un paciente obeso y te dice, o sea, puede venir, ¿no? Pero muy pocas veces te dice, ¿sabe qué cosa? Vengo porque quiero que me dé una asesoría nutricional para mi salud, ni siquiera para mi peso, sino para mantener una buena salud. Puede haber, pero no es la mayoría, ¿ok? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces cuando uno empieza a tener propuestas de dietas bajas en energía, como 800 o 1200, o muy bajas, como 400 u 800 calorías, claro, una dieta de 400 o 800 calorías, o sea, es lógico por una cuestión ya hasta matemática, el paciente va a bajar de peso, ¿ok? Pero estamos hablando de una persona obesa que posiblemente venga con enfermedades. Por decir algo muy común que tiene una persona obesa es que tenga hígado graso. Y cuando nosotros, por ejemplo, damos dietas muy bajas en energía, lo que va a generar es una lipotoxicidad, por lo tanto, que va a generar un incremento de la grasa precisamente en el hígado. O sea, ese hígado ya está con grasa y le vamos a incrementar una mayor cantidad de grasa. Entonces, por un lado estamos beneficiando y por el otro lado estamos perjudicando. ¿Qué es lo que dice también, digamos, la evidencia científica? Menciona de que dietas basadas, no sé si ustedes habrán escuchado esto del proceso rebote, ¿no? Una persona baja 10 kilos y después recupera el doble, ¿no? O sea, recupera los 10 más 10 kilos más 20 kilos, ¿no? ¿Qué es lo que menciona la literatura? O la investigación, mejor dicho, menciona que dietas que van de menos de 1200 kilocalorías, o que dietas que van de menos de 1200 kilocalorías se asocian a procesos rebotes. Entonces yo sé que cada uno tiene una historia, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno, por ejemplo, elige. Ahora, existen pacientes y pacientes, ¿ok? Por ejemplo, les cuento así muy rápido. Un paciente me llama, voy para Chorrillos, y resulta de que ese paciente yo, bueno, por teléfono le digo, a una chica le digo, ¿sabes qué? Pero ¿qué es lo que te pasa? Para más o menos ir con una idea. Y me dice, lo que pasa es que estoy con obesidad. Bueno, la idea principal ahí, lo primero que uno piensa, dice, muy bien, solamente restringo algunas cosas y ya está. Y resulta que cuando, a ver, vamos a admitir acá, estoy como administrador, ¿no? Está bien, está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando voy a ver al paciente y el paciente le hago su índice de masa corporal, resulta que ese índice de masa corporal que tenía el paciente me llamó la atención porque era de 29.9. O sea, ¿qué significa? Que si una pulga le saltaba, tenía 30, así de sencillo. Y bueno, dije, vamos a ver qué es lo que come. Y la historia fue así. Me dice, ¿sabes qué? En el desayuno, a veces tomo mi agua de anís con mi pan con soledad. En el almuerzo en el trabajo, así tipo poesía, me lo decía en el trabajo. Y en el trabajo me pido el menú, pero dejo el arroz, dejo el arroz. Y en la cena, cuando vengo a la casa, tomo como un lonche. Y yo le decía, ¿y a media tarde qué tomas? A media tarde sí como. Entonces dije, bueno, acá está la clave. ¿Qué comes a media tarde? Una botella de agua. Entonces, cuando uno empieza a sumar
obviamente, a cuantificar el tema de las calorías como que no encaja, ¿no? No encaja posiblemente a lo que nos hayan enseñado. Entonces, es por eso que digo, cada cosa tiene una historia. Obviamente, en el tema de la aplicación de ella, apliqué con un tema de actividad física más alimentos de alta acción dinámica para que pueda tener un buen efecto, ¿no? Porque el mismo hecho de que esa persona que en algún momento optó por tener una dieta, ¿no? Porque hay personas que optan por tener una dieta y empiezan a comer muy bajas calorías, genera que la tasa metabólica basal también disminuya. Entonces, cuando esas personas, digamos, se quiere hacer un tratamiento, pues lo primero que tendríamos que hacer es regular la tasa metabólica basal, porque si no vamos a tener un problema tremendo, ¿no? Tenemos un problema tremendo, no nos encaja el tema, no podemos tampoco restringir mucho porque, mejor dicho, no le damos nada. Entonces, es por eso que digo, cada situación tiene una historia, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado en qué elegimos y qué no. Ahora, también existe algunas dietas que ya se refieren al tema, pues, o que involucran a los nutrientes, ¿verdad? Entonces tenemos acá las dietas muy bajas en grasa, ¿no? Que es menos de 10 al 20% del consumo habitual de las grasas. Dietas altas en proteínas también. Tenemos las famosas dietas cetogénicas, ¿no? Y acá partimos un montón de propuestas también, ¿no? Y tenemos las dietas en carbohidratos, ¿ok? O las dietas de restricción alimentaria intermitente, ¿no? Las básicas dietas de ayuno intermitente, ¿ok? Entonces, fíjate acá que tenemos una serie de propuestas, ¿sí? En algunas personas encajarán muy bien, en otras no. El tema principal es que cuando nosotros atendamos a un paciente, pues no solamente, digamos, la intervención o el objetivo sea sobre el peso, sino sobre el peso, claro, pero también sobre las consecuencias que ha traído ese exceso de peso. ¿Ok? ¿Qué consecuencias ha traído ese exceso de peso? Pues hay que tener bastante cuidado. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado en el modo, por ejemplo, de tratar a las personas. Ahora, de todo esto, obviamente, lo que sí se ha visto, según la evidencia científica, es el tema de que uno podría restringir aproximadamente 1.200 kilocalorías, ¿ok? Teniendo en cuenta que el paciente consume alta cantidad, obviamente, de calorías por ingesta de energías. ¿No? Hay que utilizar otro método también. Restringir 1.200 kilocalorías, ¿ok? Y generar una dieta hiperproteica. Por lo menos lo que se ha visto que es una dieta bastante segura para poder bajar, ¿ok? No es tan brusca como algunas propuestas generan, pero vuelvo a decir, cada caso tiene una historia, ¿no? Cada caso puede encajar tal vez a algún tipo de paciente. Ahora, esto de acá me molesta. A ver, por acá. Muy bien. Ahora, de ahí obviamente tenemos ciertas clasificaciones, ¿ah? Ciertas clasificaciones, tenemos la dieta muy baja en carbohidratos. Ojo que ahí me podría decir, oye, dieta cetogénica y intermitente, dieta... Bueno, en realidad acá lo estoy viendo desde el punto de vista de calorías y desde el punto de vista de nutrientes, lo que implica que esas dietas, digamos, que nosotros podemos encontrar, o las diferentes propuestas que nosotros podemos encontrar, se encuentren acá, porque estamos hablando ya de sus componentes y no de sus nombres, ¿ok? Después acá tenemos que dietas bajas en carbohidratos, bueno, ya cetogénicas, ¿ok? Entonces tenemos las diferentes categorías, pues, ¿no? Por ejemplo, menor a 50 gramos de carbohidratos por día, tenemos, por ejemplo, dietas bajas en carbohidratos, menor a 30, moderadas de 130 a 225, dietas altas en carbohidratos mayor a 225, vuelvo a recalcar, hay que tener mucho cuidado, no significa que una sea mejor que la otra, ¿no? Imagínate, tenemos un paciente con diabetes tipo 1, que, bueno, este paciente está obeso, y se nos ocurre dar la dieta cetogénica o la dieta bajas en carbohidratos porque resulta que lo aplicamos en un paciente y en este paciente funcionó muy bien, pero este paciente tiene diabetes tipo 1, lo que podríamos ocasionar como respuesta final es la producción de cuerpos cetónicos y al final podríamos ocasionar en estos pacientes, por ejemplo, un coma. ¿Sí? Podríamos ocasionar un coma en este paciente, obviamente la muerte, ¿no? Entonces, fíjate que los casos son diferentes, ¿ah? A eso voy, no una dieta funciona para todos en realidad, ¿no? Hay que ver, pues, ¿no? Cuál de ellos podría de repente por ahí encajar, ¿ok? Podría encajar. Ahora, y no solamente es la elección de una dieta, sino también es ver el tiempo en la cual se tiene que aplicar dicha dieta. Porque también existen efectos, pues, ¿no? A corto plazo, por ejemplo, náuseas, vómitos, estreñimiento, deshidratación, anorexia, hipoglucemia, imagínate. Un paciente con diabetes tipo 2, hipoglucemia, ¿no?
efectos a largo plazo. Muchas personas adoptan eso y bueno, lo quieren seguir siempre, ¿no? Porque dicen y tienen miedo a subir de peso, por lo tanto quieren adoptarlo siempre. Imagínate, hay anomalías en el metabolismo de lípidos, hay estatosis hepática, fíjate, ¿no? El tema del hígado graso, hay hipoproteinemia, deficiencia de minerales, miocardiopatías, nefrolitiasis. Entonces también es importante al momento de la elección ver también si nos conviene a corto o largo plazo, ¿no? Porque fíjense cuáles son los efectos que posiblemente esto podría producir, ¿ok? Tenemos otros tipos de dietas, por ejemplo, el tema de las dietas cetogénicas, y vuelvo a decir, es que existen muchas propuestas, ¿ok? La clásica o tradicional, o el triglicérido de cadena media, el es modificado, el bajo índice glucémico, existen diferentes propuestas. Por ejemplo, el Atkins, que nosotros tenemos acá, ¿ok? Muy bien, de peso, sí, baja de peso, es cierto, la persona puede bajar de peso, ¿ok? Entre diferentes propuestas, escogí una. ¿Puede bajar de peso? Por supuesto que sí puede bajar de peso. Vuelvo a decir, lo vemos a la persona con solamente, digamos, por el tema de peso, no, pues hay que ver qué consecuencias puede traer, porque hay efectos secundarios, por supuesto que sí. Por ejemplo, puede provocar estreñimiento. Imagínate, damos este tipo de dieta a una persona que es obesa, y esta persona que es obesa, al momento de analizarlo, no tomamos en cuenta que desde que vino esta persona, tiene un problema de estreñimiento crónico. Entonces, a este estreñimiento crónico lo vamos, obviamente, a complicar más, ¿no? Vamos a complicarle más, imagínate, ¿ok? Fíjate, la deficiencia de vitaminas, deficiencias, del caso, por ejemplo, de los minerales. Ahora, con el tema de la vitamina D, acá mencioné vitamina D, ¿no? Claro, estamos saliendo de una pandemia, ¿verdad? Pero imagínense que alguno haya tratado de asumir este tipo de dieta en la época donde no había el tema de la vacuna y todo lo demás, porque se sabe que hay una asociación entre la manifestación más grave, precisamente de esto, del COVID-19, de esta enfermedad, y la deficiencia de vitamina D, ¿no? Entonces una persona asumió precisamente este tipo de dieta o tenemos a una persona aquí que tiene un proceso, vamos a poner, de osteopenia, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, con el calcio. Entonces, fíjate que los efectos secundarios que podrían traer, es por eso que es importante no solamente la elección de una dieta, sino ver por cuánto tiempo uno lo puede tener, porque a veces, vuelvo a decir, yo no sé si a ustedes les habrá pasado, que a veces la gente adopta la recomendación que uno le ha dado, lo adopta como un alimento que lo tendría que consumir habitualmente y para toda la vida, y hay que tener bastante cuidado con el tema, ¿no? Ahora, existen otros que también son muy comunes, que es el método de ayuno intermitente, ¿no? Y del ayuno intermitente existen muchas propuestas en realidad, ¿no? El ayuno de 12 por 12, ayuno de 12 horas por 12, no, ayuno de 16 horas, ayuno, por ejemplo, vamos a admitir acá, ayuno, por ejemplo, de 5 por 2, ¿no? Estamos hablando de que aquí el tema de alimentación, por ejemplo, se reduce a un 25 a 50%, o hay uno, por ejemplo, de días alternos de 20 por 4, bueno, un conjunto de propuestas con respecto a lo que significa el ayuno intermitente también. Ahora, ¿hay beneficios? Sí, o sea, vamos a tener presente también, o sea, las propuestas que muchas veces se dan, ¿ok? Por ejemplo, la restricción de calorías, bueno, están presentes por ahí, porque pueden funcionar. De hecho, una deficiencia calórica, la persona va a bajar de peso, pero si no medimos las consecuencias, vamos a tener un problema, obviamente, como consecuencia de lo que, digamos, de la intervención que nosotros hacemos. Pero existen, obviamente, otros tipos de dieta que fueron estudiados para algún tipo de patología y que resultaron. Pero como consecuencia de aquello, obviamente la persona también bajó de peso. Entonces, a veces se asume, ¿verdad? Se asume que se tiene que tomar. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un mega análisis, pues, ¿no? De diferentes investigaciones, ¿ok? Diferentes investigaciones que precisamente utilizaron este tema del ayuno intermitente. Y nosotros, ojo, que está desde el 2015, 19, 18, digamos que son los más actuales que hay, ¿ok? ¿Hay beneficios? Por supuesto que sí, ¿ok? Si hay beneficios, o sea, hay beneficios, por ejemplo, para las personas que tienen problemas de artritis, personas que tienen dermatitis atópica, personas que tienen, por ejemplo, problemas de memoria, en caso del Alzheimer, por ejemplo,
problemas, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, problemas de la presión arterial, problemas de lípidos, colesterol, triglicéridos elevados, el tema de la pérdida de masa grasa, por ejemplo, también hay un tema de algunas, digamos, mecanismos, ¿no? Por ejemplo, uno de lo que funciona bastante bien, que según la evidencia lo ha manifestado y también en la práctica se puede ver, es el tema del ayuno intermitente, en las cuales por lo menos se puede tomar tanto un almuerzo o tanto, por ejemplo, una cena, ¿ok? Pero especialmente en el tema de la cena, y con una dieta hiperproteica, y esto se relaciona a una pérdida de la masa grasa y un mantenimiento de la masa muscular, no un aumento, sino un mantenimiento de la masa muscular, ¿ok? O sea, ¿hay fases de respuesta positiva? Por supuesto que sí. También tenemos, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de la sensibilidad a la insulina, por lo tanto funciona bien en pacientes con diabetes. Ojo que cada uno de ellos es un método, ¿va? No significa que todos sean el mismo método. Ustedes hace rato vieron propuestas, ¿verdad? Muy bien, ya. Esas propuestas que nosotros vemos se representan aquí. Son diferentes propuestas y diferentes acciones sobre algún tipo de alteración fisiológica. A eso voy. ¿Ok? Y también sobre trastornos neurodegenerativos. ¿Ok? ¿Funciona bien? Sí, funciona bien. Pero el tema es que la elección que uno se pueda tener en el caso del obeso, tendríamos que tenerlo con mucha responsabilidad. Y en el caso, por ejemplo, de personas que padecen algún tipo de enfermedad, ¿se podría utilizar? Claro que sí. Pero vuelvo a decir, no solamente ver solamente a la persona una dieta versus un tipo de patología o un tipo de alteración, sino cuáles son las consecuencias, medir el tema del tiempo, ¿me entiendes? ¿Cuáles son, por ejemplo, los efectos secundarios que podría tener ese tipo de dieta a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo? ¿Ok? Entonces, acá seguimos, por ejemplo, con otras propuestas con respecto al, al tema de las dietas, por ejemplo, intermitentes. ¿Tienen efectos sobre el peso? Por supuesto que sí. Todas estas de acá tienen efectos sobre el peso. Van a disminuir, por ejemplo, el efecto sobre el peso. ¿Ok? Pero también también esto podría, por ejemplo, el tema de la constipación. ¿Ok? Por ejemplo, por el tema de la constipación. ¿Ok? Por ejemplo, acá, por ejemplo, mareos, irritabilidad. O sea, si nosotros hacemos una restricción, vamos a tener un efecto, definitivamente. ¿Sí? Con las diferentes propuestas, de repente, que nosotros podríamos tener. ¿Ok? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos que al mes se hace 5 días de ayuno, en la cual la restricción se da sobre un 25 a 50% del consumo habitual, por ejemplo, en el caso de calorías. Acá, por ejemplo, también se hace una restricción en el caso del consumo de alimentos, esto se hizo por 8 semanas, de un 25 al 50% de la ingesta de calorías. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, esto dura 10 semanas, pero el rango es de 1 a 10 semanas. Para este estudio, por ejemplo, se dio 10 semanas, donde se da un día una restricción de los alimentos, ¿ok? Y al otro día se consume a voluntad. Entonces, hay diferentes procesos, ¿ok? Hay diferentes propuestas. ¿Estas propuestas traen cosas positivas? Claro que sí. Traen cosas negativas también. ¿Reduce el peso? También reduce el peso. Entonces, la responsabilidad, digamos, nuestra, es ver cuál de ellos nos puede funcionar, por cuánto tiempo, y cuáles son los efectos secundarios que precisamente podría traer esto. ¿Ok? Vuelvo a decir, por lo menos lo que ha funcionado muy bien, ¿sí? Según la evidencia, es generar el tema, por ejemplo, de una restricción calórica en pacientes que consumen una alta cantidad digamos, de ingesta energética, que es lo más común en caso de pacientes obesos. No siempre es así, pero es lo más común. Una restricción de 1200 kilocalorías que genera un kilo de peso, una pérdida de 1 kilo de peso semanal, 4 kilos de pérdida de peso mensual, con una dieta hiperproteica. Esa dieta hiperproteica, lo que se recomienda es que sea el 60% como inicio, el 60% del consumo habitual de proteínas que la persona consume durante el día, pero del consumo habitual, ¿no? Por lo menos ha traído muy buenos resultados. Ahora, ahí seguimos.
Eh, Hay que tener bastante cuidado también porque muchas veces nosotros nos enfocamos en el tema de la grasa, ¿no? Tenemos que disminuir la masa grasa, tenemos que disminuir la masa grasa, pero también existe otro componente que es plástico y que es precisamente la masa muscular. Hay que tener mucho cuidado también, nos emocionamos, ¿no? Bajó de peso. Sí, pero ¿has evaluado el tema de la masa muscular? No. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de esto. ¿Por qué? Porque cuando hay una deficiencia de ingesta energética, o, por ejemplo, esto de acá es una investigación que tiene que ver con el ayuno intermitente, pero en general una deficiencia de ingesta calórica, una deficiencia, esto va a alterar, por ejemplo, al mTOR. El mTOR es una proteína que se relaciona mucho con la síntesis, por ejemplo, de tejido. Si esto se altera, no se produce esa síntesis de tejido. Y eso se va a producir siempre y cuando hay una deficiencia, ¿ok? Una deficiencia, obviamente, de impacto. Uno puede manejar los días, las cantidades, eso es otra historia, ¿ok? Pero si uno, por ejemplo, altera esa proteína del mTOR, bloquea, por ejemplo, su acción, entonces no solamente estaríamos perdiendo el tema de la masa muscular, porque recuerden de que si hay una restricción calórica, al final vamos a restringir no solamente el tema de los carbohidratos, sino el tema de las grasas. Por lo tanto, en algún momento el paciente entra en un proceso de hipoglucemia, hay gluconeogénesis, o sea, el cuerpo tiene que sacar de algún lugar, ¿no? Algún producto que convierta ese producto en glucosa y lo vierta a la sangre para mantener los niveles de glucemia normal en sangre. ¿Y de dónde lo saca especialmente? Lo saca del tejido. Ahí tenemos el tema de las proteínas, pues, ¿no? Entonces, necesitamos que esta proteína mTOR funcione. Obviamente que sí, entonces también hay que proteger eso, ¿ok? Hay que proteger también las alternativas que nosotros tengamos, no solamente direccionémonos al tema de la masa grasa, sino también al tema de la masa muscular, ¿ok? Y frente a eso, tenemos algunas propuestas. A ver, quisiera que me digan cuánto tiempo me queda, por favor. Sí, doctor, puede usted culminar, no se preocupe. Después de su ponencia hay un receso, por lo cual Ok, puede usted culminar. ok. Porque, ya, muy bien. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos también, fíjate, tenemos un tema de alimentación. Ok, muy bien, la propuesta de alimentación tenemos ahí. Pero a veces también tenemos algún tipo de propuestas, ¿no? Que algunos lo usan, pero hay que ser claro en el asunto, ¿ok? Puede ser que esto se utilice como un tema, no sé, paliativo, un tema de estímulo, ¿no? A mí me pasa que a veces viene el paciente y me dice, mira, yo utilizo esto y lo encuentro tan emocionado hasta las lágrimas que digo, no, bueno, que siga, pues no, no hay problema, total que me siga la dieta y todo lo demás. Pero sí tenemos que tener claro en las cosas que nosotros vamos a usar y para qué sirve, ¿no? Por ejemplo, otra de las propuestas que nosotros podemos encontrar también es la faja y el yeso, porque eso está clásico, ¿ok? Que es muy clásico, ¿no? De las personas se ponen, obviamente, una faja y eso en la zona central y obviamente dicen que han bajado de peso, ¿ok? Claro está que cuando hay esos productos, al costado viene una etiqueta donde dice también tienes que comer casi nada, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿baja de peso por el tema de la comida o baja de peso por el tema del yeso? Ese es otro tema, ¿ok? Ese es otro tema. Existen inclusive los brazos, ¿ah? Este es nuevo, esto también ha salido de los brazos, imagínate. Esto de los brazos también ha salido, ¿ok? Esto ha salido. Hola Nakamas, aquí con un nuevo Que video te para el pones esto canal. y Hoy les bajas el traigo tríceps, el ¿no? mejor programa Es como el lector, clásico que a veces uno Dictator dice, y quiero bajar la PDF. grasa Este abdominal y es empieza a hacer PCR y ese planchas, soy yo. ¿verdad? Comencemos. Y uno le dice, ¿estás bajando? Sí, estoy bajando la grasa abdominal. ¿Y cómo sabes? Porque siento que me arde. Eh, bueno, eso es fatiga muscular, Así porque es Nakamas, cuando hoy uno les hace, traigo el mejor por programa lector y ejemplo, abdominales para bajar la masa grasa, eso es imposible, porque la masa grasa no se baja de manera localizada. La masa grasa es íntegra, acá para el brazo, pues, ¿no? Las chicas ya saben, ¿ah? Para el brazo, ¿ok? Esto de acá fue espectacular, ¿no? Yo casi lo compro, ¿ah? Casi lo compro ahí hasta que reaccioné, pues, ¿no? Me tiré un cachetadón y reaccioné y dije, ¿qué pasa, no? Porque había salido para bajar la papada, imagínate. Imagínate, ponía esto en mi negocio ahí en internet, ¿no? Vente online y rayaba, me hacía millonario, ¿no? ¿Quién no quiere bajar la papada? Pero fíjate que hasta esto salió, ¿no? Te pones esto y bajas la papada, ¿no? Eso es lo que nos venden, ¿ah? También lo que nosotros podemos encontrar en el mercado, ¿ok? Podemos encontrar esto de acá, pues los buzos térmicos. ¿Se acuerdan que salen a correr? Parecen astronautas, ¿no? Solamente falta el casco y para la fotito del selfie.
Y cuando uno, por ejemplo, utiliza este tipo de indumentaria, uno dice, oye, ¿has bajado de peso? Sí. Y cuando uno se saca, obviamente, yo le digo, a ver, y hacen así, sale agua, ¿no? Le dije, pero si exprimes eso, sale agua, no sale grasa, ¿no? Pero bueno, es lo que a uno lo vende, pero por lo menos actividad física, ¿no? Pero es lo que a uno lo vende. Y otras cosas que está bastante promocionado son los famosos quemadores de grasa. ¿Ok? Son los famosos quemadores de grasa, que también son una alternativa, una propuesta que por ahí nosotros escuchamos, ¿verdad? Son los famosos quemadores de grasa. Entonces vamos a explicar muy rápido cómo funciona este tema, ¿ok? Vamos a explicar muy rápido cómo funciona este tema. Acá nosotros tenemos el tejido adiposo para que se pueda entender por qué no puede funcionar bien, digamos, como una estrategia. Bueno, pues si es un tema placebo, quién sabe, ¿no? Porque a veces el paciente dice, me compré mi quemador de grasa y se lo cuenta a todo el mundo, pero también hace una dieta y parece que estuviera más comprometido, ¿no? Bueno, ¿no? Pero vuelvo a decir, nosotros sí tendríamos que saber la verdadera historia, cómo funciona eso. Fíjate acá nosotros tenemos el tejido adiposo, ¿ok? Nosotros tenemos acá el tejido adiposo. Y del tejido adiposo, cuando una persona, por ejemplo, empieza a hacer actividad física, lo primero que se produce, bueno, hay un conjunto de reacciones, pero se produce adrenalina, ¿no? Que es una hormona. Esta adrenalina lo que va a hacer es relacionarse con un receptor que es el receptor beta-adrenérgico que nosotros vemos acá. Este receptor beta-adrenérgico lo que va a hacer es relacionarse con la proteína G estimuladora y de acá desencadena un conjunto de cosas. Por ejemplo, la adenilciclasa. Esta adenilciclasa convierte el ATP en AMP cíclico y a la vez esto genera un conjunto de actividades metabólicas en la cual va a generar que la lipasa hormona sensible se active. ¿Ok? La lipasa hormona sensible se active. Entonces, esta lipasa hormona sensible activada va a generar sobre los triglicéridos, bueno, fraccionar precisamente esos enlaces y va a fraccionar en 3 ácidos grasos y un glicerol. El glicerol sale, ¿ok? Y en situaciones de ayuno se va a dirigir al hígado, ¿ok? Y se convierte en glucosa, dicho sea de paso, y este ácido graso ingresa a la circulación, pero como este ácido graso es hidrofóbico, se une a la albúmina y el albúmina es su transportador. Ahora, ¿por qué cuento toda esta historia? Porque si una persona se pone, por ejemplo, una faja, porque es lipogénica, ¿ok? Vamos a poner, pues ya, Alicia en el País la Maravilla, funciona. Ok, ya, vamos a poner que funcione, ya. Vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer, ¿eh? No estoy diciendo que se hace. Es lipogénica. La pregunta acá es, acá en este proceso de lipólisis, ¿se produce la oxidación de los ácidos grasos? No. Entonces, si digamos funcionara, digamos, no estoy diciendo que funcione, digamos, funcionara, así como sale, así vuelve a entrar. Y la pregunta es, tal vez, ¿y por qué funciona? ¿Estás haciendo dieta? Sí. Ah, ese es otro camino. ¿Y por qué no te pones tu faja y sigues comiendo lo mismo? No va a funcionar, pues. La faja puede ser placebo, ¿eh? ¿Me entienden? Ahora, porque puede salir, ya, digamos que salga, ¿no? Pero se queda acá, pues, porque hasta acá no hay lipólisis, ¿ok? Hasta acá no hay lipólisis. Ahora, ¿qué pasa en el paciente con obesidad? Otro punto más. Este receptor que nosotros vemos acá, este receptor beta-adrenérgico, se encuentra alterado. No es tan sensible. No es tan sensible porque hay mucha adrenalina para que se dé todo este mecanismo que nosotros vemos acá. Este es el principal, ¿eh? No es tan sensible. Entonces tenemos dos opciones. Vamos al tema de la lipólisis, pero no tenemos una adrenalina que estimule acá. Ya, y digamos que haya, pero acá no hay lipólisis, pues, perdón, acá no hay oxidación, solamente hay lipólisis y esto puede ingresar. Otro tema es, ojo que también interviene en otro, ¿no? Que es la hormona de crecimiento de glucagón también, ¿ok? Ahora, vamos a la historia de acá también. Para que esto pueda salir y navegar, necesita de sangre. Si no hay suficiente fluido sanguíneo, tampoco llega a la mitocondria, porque en la mitocondria es precisamente donde se realiza la oxidación de ácidos grasos. Entonces, ¿quién activa precisamente o qué favorece ese fluido sanguíneo? La actividad física, pues. La actividad física. Entonces, alguien se pone una faja y está sentado mirando la televisión. ¿Qué fluido sanguíneo va a estimular acá? Espero que se me esté entendiendo, ¿eh? Ya, vamos a suponer que todo esto pase, ¿ya? En el mejor de los casos, pues ya nos encontramos con la lámpara de Aladino y Aladino nos concedió
digamos, el milagro, y esto funcionó, pues ya funcionó. Pero esto ¿dónde tiene que llegar? Tiene que llegar a la mitocondria. Y acá hay otra historia también. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos aquí que los ácidos grasos llegan con la albúmina, ¿ok? Y acá también hay otro receptor, que es la proteína ligadora de ácido graso de membrana celular. Esta proteína ligadora de ácido graso de membrana celular lo que va a estimular es una translocasa, ¿ok? Esta translocasa, bueno, genera la entrada, ya estamos hablando a nivel mitocondrial, ¿ok? Y de acá se da un conjunto de reacciones moleculares también, un conjunto de reacciones moleculares. Y acá tenemos a alguien que es la carnitina. Fíjate acá, la carnitina, que es en el espacio intermembrana. Acá tenemos el tema de la carnitina. Ahora, ¿por qué hablo de la carnitina? Porque a veces uno va a comprar su quemador de grasa, pues. ¿Se han dado cuenta, no? O sea, es que mi amiga del costado, bueno, ella nunca la funciona, a mí sí, pero ella, por ejemplo, su quemador de grasa, pues, ¿no? Su quemador de grasa que es L-carnitina, ¿no? Ahí dice L-carnitina bajito, ¿no? Ese es su quemador de grasa y me está vendiendo. Ah, muy bien. Acá está la carnitina. Pero para que todo esto funcione, tiene que haber todo este proceso que ven acá, pues. ¿Se entendió? Todo este proceso que ven acá, es más, en pacientes obesos, esta proteína ligadora de ácido graso de membrana celular se encuentra alterada, no hay un buen reconocimiento. Con una dieta adecuada y si se suma una actividad física, obviamente este receptor se relaciona de una mejor manera. Pero claro, consumió L-carnitina. Oye, pero si tú consumes L-carnitina, tiene que haber todo este proceso primero. ¿Quién te asegura que hay todo este proceso? Y otra cosa más, adicionalmente hablando al tema. La carnitina es directamente proporcional a la producción, o mejor, a la aceptación del ácido graso o a la permanencia en cantidad del ácido graso. ¿Qué significa? Si hay un ácido graso, una carnitina. Si hay dos ácidos grasos, dos carnitinas. Es directamente proporcional. O sea, no significa que porque hay más carnitina tiene que haber más ácidos grasos, no. Entonces, en pocas palabras, si alguien lo consumió, te estafaron. ¿Se entendió? Sonó romántico, ¿no? Pero bueno, es así, pues, ¿no? Bueno, y acá ya la carnitina obviamente regresa a su lugar y bueno, ya acá se da la beta-oxidación a matriz mitocondrial, ¿ok? Ojo que el objetivo no es hablar de todo el tema bioquímico, ¿no? Sino hablar, digamos, de las propuestas que nos dan y cómo se puede entender esto, pues cómo funciona este mecanismo, ¿ok? Muy bien. Entonces ya para ir terminando, ¿ok? Para ir terminando, porque creo que también tienen que descansar y bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta, uno, que el paciente obeso, con o sin comorbilidad. O sea, hay que tener en cuenta, si tenemos un paciente obeso, pero si solamente es un paciente obeso que tiene, digamos, exceso de grasa, pero no tiene esa obesidad visceral, ¿no? Esa grasa que ya invadió los órganos y alteró todo, o tenemos un paciente obeso, bueno, que tiene un conjunto de enfermedades. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Hay que tener en cuenta el estado fisiológico, pues, ¿no? El tema de la edad. ¿Ok? El tema de la condición, el tema de la edad es importantísimo, ¿ah? Hay que tener en cuenta también de que hay pacientes que tienen piernas cortas, tronco ancho, y tienden a pesar más que personas de la misma talla tienen piernas largas y tronco pequeño, esos son longilíneos. Eso se llama sinantropometría, ¿no? Que seguro ustedes lo van a ver o ya lo han visto, no sé. Entonces también hay que ver ese tema, porque a veces nosotros pensamos a una persona y decimos, oye, estás con sobrepeso, y la persona es así, pues, ¿no? Que dicen, no, oye, ¿qué tal caja, no? Agarrado, ¿no? Entonces, o tiene mucha muscularidad, tal vez, sea deportista y tenga mucha muscularidad. Hay que tener en cuenta el estado psicológico, porque a veces la gente no ayuda, pues. La gente no ayuda, ¿no? Imagínate que alguno de nosotros, bueno, ya, bueno, digamos que subimos de peso, pues, ¿no? Yo creo que todos estamos en el peso adecuado, ¿no? Pero digamos que alguno de nosotros subió de peso, ¿no? Y dice, bueno, vamos a bajar de peso. Y yo te apuesto que tu primo al costado se siente y se come una hamburguesa con una gaseosa. Entonces no ayuda, ¿verdad? No ayuda. La amiga no ayuda, ¿eh? No ayuda. Entonces, la familia hay que involucrar, el estado psicológico es importante, y también el tema social, ¿no? Y también el tema de que la persona lo puede hacer, ¿no? El tema de que la persona que lo puede hacer, porque tampoco no es tan sencillo. Imagina una persona que está acostumbrada a comer mucho, de un momento a otro decirle que no, que baje la ración. Hay veces el tema de la ansiedad es un problema, ¿no? El tema de los horarios es muy importante, el tema de los horarios.
¿ok? El tema de los horarios es muy importante. No es lo mismo que una persona consuma alimentos, por ejemplo, a las 7 de la noche, su cena a las 7 de la noche, y la misma cena, la misma cantidad lo consuma a las 11 de la noche. Obviamente, cuando una persona consume los alimentos mucho más tarde, se relaciona con un proceso metabólico en el cual la persona va a almacenar una mayor cantidad de grasa. Entonces, el horario es muy importante también. Es tan importante que cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a trabajar sobre lo que es los sistemas circadianos, que creo que yo he visto en el temario que van a hablar acerca de los temas circadianos, ¿ok? Esto obedece obviamente a la respuesta que la persona puede tener con respecto a una mejor definición metabólica, tanto proteica como de carbohidratos, como de grasas, cuando se respeta precisamente ese ciclo de la hormona de crecimiento que se da aproximadamente a las 11, que se empieza a disparar hasta las 4 de la madrugada, y también el control del cortisol que se da a partir de las 4 de la madrugada aproximadamente hasta las 10 de la mañana, donde a las 7:30 pues es el horario indicado para el tema del desayuno, para hacer ese corte, ¿no? Y proteger precisamente las proteínas, y no solamente eso, sino que favorecer precisamente el plan metabólico, no solamente las proteínas, sino también de las grasas y de los carbohidratos y los demás controles que puede haber. Bueno, pero ese tema lo van a ver ustedes, ¿verdad? Ese tema no lo toco porque sé que está en el programa. Y obviamente establecer las mejores estrategias, ¿sí? Establecer las mejores estrategias, ¿ok? No todo, o no una propuesta sirve para todos, ¿ok? No simplemente una propuesta está indicada para la obesidad, ¿no? Sino que hay que ver también qué implica esa persona, qué es lo que tiene detrás también. O sea, hay que establecer, obviamente, las mejores estrategias, ¿no? Bueno, los objetivos, esto lo paso rápido, creo que ustedes ya saben, los alimentos aconsejables, limitados, no recomendados, yo creo que esto es clásico, que ustedes ya saben, y estas son algunas recomendaciones, ¿ok? Con respecto al tema de actividad física que da la Organización Mundial de la Salud. Imagínate que lo califica de menos de un año, después de un año, 2 años, da el tema de cuánto tiempo hay que hacer actividad física, cuánto tiempo hay que dormir. Imagínate, ¿no? El tema de dormir también importante, el tema reparador, y lo mismo sucede para los niños de 3 a 4 años. O sea, esto de acá existe, ¿ok? Las recomendaciones existen, y no solamente es un tema de actividad física, ya hablando y separando el tema de alimentación, sino también el tema del descanso. Por eso hablaba hace un momento en el tema de los ritmos circadianos y el tema de sueño, ¿no? La relación que puedan tener. Bueno, las recomendaciones que se dan en el caso de las personas adultas de 18 a 64 años, que lo que recomiendan al menos es tener una actividad física de 150 a 300 minutos por semana, ¿ok? De 150 a 300 minutos por semana. Lo más recomendable es que esto sea asesorado, obviamente, en la medida posible, ¿no? Por un personal profesional precisamente de la actividad física, o por lo menos, si es un tema de prevención, bueno, salir al parque, salir al tema de hacer unos trotes, ¿no? Salir a correr, por lo menos, y también hacer trabajo sobre fortalecimiento muscular, ¿ok? Lo más recomendable, vuelvo a decir, así como cuando uno dice, se tiene que elaborar una dieta, ¿quién es el más recomendable? Obviamente el nutricionista. El más recomendable en el caso de acá sería el preparador físico, ¿no? Ahora, sí se puede, ¿ah? Ahora yo he visto, por ejemplo, en las diferentes propuestas que se dan por el tema de pandemia, inclusive en las municipalidades, ustedes entran al Facebook de las municipalidades y ahí existen programas de actividad física. O sea, ahí están puestos ya. ¿Sí? Donde las clases son ahí grupales, etcétera. Entonces, ya no hay para poder. A ver, ahorita terminamos ya para las preguntas porque sé que me pasa un poco de tiempo. Bueno, adultos mayores también, obesidad, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por la ponencia que nos está regalando el día de hoy. Es bastante amplio también, ¿no? Este mensaje, este tema que nos está regalando. Y bueno, bastante agradecidos. Vamos a dar un momentito a tuviesen, ¿sí? Pues pueden escribirlas.
Muy bien. Eh, Licenciado, aquí tenemos la primera pregunta y dice así, viene de parte de Daily Tocto. ¿Es necesario hacer primero una limpieza de colon o desparasitarse para empezar una dieta? Claro que sí, claro que eso no solamente es para obesos, sino para todos, ¿ah? Para todos, porque de hecho que el obeso tiene una alta carga de nutrientes que va a generar una fermentación y eso es bastante común, eso es muy representativo. Sí tiene que haber una limpieza. Ahora, para estos temas, el ayuno, por ejemplo, intermitente en pacientes obesos, pero estoy hablando del tema de controlado, ¿ok? Hay un intermitente controlado porque hay diferentes propuestas, obviamente, hay diferentes propuestas. Podría ser una alternativa. Hay uno, por ejemplo, de 16, perdón, es de 8, no, perdón, desde 12-12, ¿sí? Disculpen, es de 12-12, ¿sí? Hay una propuesta, por ejemplo, de 12-12, que son 12 horas de ayuno por 12 horas, obviamente, de comida que tiene que ser estructurada, que eso podría funcionar muy bien, pero adicionalmente a eso, lo que, por ejemplo, se podría acceder en el tema de alimentación, existen alimentos que ayudan muy bien, por ejemplo, el tema de la cúrcuma, ¿ok? La cúrcuma es un alimento muy importante en el tema, por ejemplo, de la limpieza del colon, y lo que se podría, por ejemplo, generar es una alta cantidad de alimentos, por el caso, por ejemplo, de la chía, ¿ok? El caso, por ejemplo, de la chía que tiene una alta cantidad de fibra. Lo que se ha visto, por ejemplo, en pacientes que inclusive no se les cambia o ese paciente sigue consumiendo exactamente lo mismo en el tema de calorías, pero cuando se le da, por decir, 40 gramos de fibra, en el caso de la alimentación, independientemente si es que se le cambia o no la estructura de alimento, ese paciente, por ejemplo, desciende de peso, ¿no? Esas son las últimas investigaciones que se está dando. Pero lo que sí se podría dar es que se podría estructurar el tema de alimentación, de repente darle una dieta alta en fibras, ¿ok? Que va a ayudar al tema de la bajada de peso, pero a la vez también va a limpiar el tema del colon. Y la otra alternativa, por ejemplo, como digo, es el tema de la cúrcuma, ¿no? Y bastante hidratación. Y si pudiéramos utilizar el tema de ayuno intermitente, podría ser de 12 a 12, pero sí tendría que ser bastante controlado. Pero sí es importante, ¿ah? El caso de limpiar el colon, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, licenciado. Aquí tenemos otra pregunta. En realidad tenemos varias. Vamos a ver a cuántas podemos llegar a responder, debido también al tiempo. Dice así la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué usted recomienda el uso de suplementos proteicos para la reducción de peso en los pacientes obesos? Y si es así, ¿cuáles son? No recomiendo el tema de los suplementos proteicos. Recuerden que el paciente obeso generalmente, ¿no? Desde un punto de vista general, tiende a consumir altas cantidades de alimento, altos volúmenes de alimentos, ¿no? Entonces, lo que se trata tal vez sería de escoger aquellos alimentos que generen o que tengan alta acción dinámica, por ejemplo, alimentos que se recomienda en un paciente obeso, por ejemplo, el tema de la temperatura, que no sean alimentos ni fríos, sino que sean tibios, ¿ok? Los alimentos tibios, por ejemplo, generan una mayor cantidad de saciedad, que sean alimentos, por ejemplo, que sean altos en fibras, que sean alimentos o comidas, por ejemplo, hiperproteicas, ¿no? Pero el tema de los suplementos no, definitivamente no. El tema, por ejemplo, de líquidos, ¿no? El tema de ensaladas, ¿no? Claro está que cuando uno va a tratar a un paciente obeso, si es muy cierto, tenemos un paciente que posiblemente, vamos a suponer, ¿no? Consuma, no sé, te diga, mira, yo diariamente me consumo una botella de litro de gaseosa, ¿ok? Entonces también uno tiene que ser bastante tolerante en algunas cosas, ¿no? O sea, mencionar, claro, tendría dentro de la razón decir, ¿sabes qué? Mire, vamos a evitar el consumo de ese litro de gaseosa, lo sacamos. Entonces, eso va a impactar en el paciente en realidad. Pero tal vez si uno es un poco tolerante, yo básicamente lo manejo así, ¿no? Si es una gaseosa, muy bien, vas a consumir, no sé, de esa gaseosa vas a consumir la mitad y después de esa mitad dejo que pase
15 días y lo cambio por la mitad, pero que sea, por ejemplo, una gaseosa light, y así poco a poco voy haciendo el cambio, ¿no? Entonces, de esa manera sí, de esa manera sí. Yo creo que uno tiene que trabajar sobre lo que consume el paciente, uno tiene que trabajar sobre ordenar las cantidades, pero el cambio no puede ser tan brusco. Y el tema, por ejemplo, de los suplementos, que son obviamente de muy fácil digestión, etcétera, generarían eliminar algunos tipos de alimentos y ya desde que nosotros restringimos algo vamos a generar una ansiedad en el paciente, ¿no? Que en algún momento va a romper y obviamente nos va a abandonar y va a consumir lo que generalmente está acostumbrado a comer, ¿no? Así es. Y bueno, aquí tenemos una siguiente pregunta seleccionada y dice así, si una persona utiliza L-carnitina y por un tiempo deja de utilizarlo y luego vuelve a subir de peso. No, lo que pasa es que yo mencionaba que la producción de carnitina es directamente proporcional a la disponibilidad de ácidos grasos que la persona pueda tener a nivel mitocondrial. Entonces, no es necesaria el tema de la L-carnitina. Lo que pasa es que cuando uno consume esos quemadores de grasa, que es un tema producto comercial, acompaña, o sea, claro, el paciente no va a saber el tema de rotulado, ¿no? Pero uno puede ver al costado, dentro de los componentes, que hay diuréticos. Entonces, la persona cuando empieza a hacer actividad física, genera ese fármaco, lo que va a generar es una deshidratación pasiva, no activa. Entonces, la deshidratación pasiva no va a responder al hipotálamo para que la persona, digamos, tome una opción de tomar agua, o sea, tengo sed, no, sino que la persona va a seguir haciendo la actividad física y lo que va a generar es descender de peso por deshidratación, pero no tiene nada que ver con la acción de esa L-carnitina, ¿no? Porque no hay una relación. Recuerden de que para que esto, si es que sucediera, primero tiene que haber el tema de la lipólisis, o sea, es un conjunto de cosas, pero como hay un tema de receptores, que esto es directamente proporcional, no sería adecuado el consumo de este fármaco. Genial. Eh, Darlene Purizaca pregunta, ¿cómo corregir la reducción de la tasa metabólica basal en pacientes obesos que llegan con una ingesta muy baja de energía? Eso, claro, justo yo les comentaba el ejemplo que había tenido de que, bueno, cuando nosotros tenemos un paciente, por decir, ¿no? que ingiere mucho, y básicamente por ahí que lo vemos un poquito más sencillo, ¿no? A veces inclusive no es que se vea así, pero a veces lo vemos hasta por una cuestión matemática. Pero ¿qué pasa cuando el paciente es obeso, pero en realidad no consume muchos nutrientes? Y uno dice, bueno, le bajo esto, mejor no le doy nada, ¿no? Porque sucede también lo mismo. Entonces, lo que puede modificar esa tasa metabólica basal es precisamente el ejercicio. La persona tendría que hacer ejercicios y uno tendría que por lo menos cubrir lo básico, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos la cuantificación y la persona, a mí me ha pasado, en el paciente que he tenido hace poco, les comenté hace un momento, la ingesta de energía que ella consumía llegaba aproximadamente a las 1200 y tantos, no llegaba ni a las 1300. Entonces de ahí hacer una reducción era imposible. Entonces, ¿qué es lo que yo generé? Generé una ingesta adicional inclusive. Pero esa ingesta adicional, obviamente, lo generé con un poco más de proteínas, pero la actividad física que genera un desgaste adicional va a generar como respuesta adaptativa. Ojo que la bajada de peso que esas personas van a generar tampoco no es tan aguda, ¿ah? No es tan aguda porque hay cambios internos que esa persona ha ocasionado. Pero la recomendación es que ordene primero el tema de los alimentos, por lo menos cubrir con lo que la persona consume lo mínimo necesario, incrementar el tema de las proteínas y que esa persona de menos a más adopte algún tipo de ejercicio de característica aeróbica. Eso le podría servir mucho, en realidad. Perfecto. Licenciado Vladimir, tenemos bastantes dudas aquí en el chat y bueno, sabemos que les ha llamado bastante la atención, ¿no? Este gran problema de salud pública que tenemos actualmente. Vamos a seguir haciendo preguntas, por favor. Johnny Enríquez nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué es difícil cambiar el hábito alimentario de un paciente en estos tiempos? ¿Cómo motivarlo? Lo que pasa es que nosotros,
tenemos un tipo de cultura, pues, ¿no? La cultura se desarrolla en sociedad. Cambiar los hábitos alimentarios va a depender mucho también del medio en que uno se desarrolle. Por ejemplo, existe un estudio donde relaciona, eh, digamos, la tendencia que la persona tiende a subir con respecto, imagínate a las amistades, ¿ah? Por decir, vamos a ver por decir, ¿no? Si tenemos en la casa un papá obeso y una mamá obesa, hay una gran tendencia a que el chico o la chica sea obeso, ¿ok? El tema porcentual es de aproximadamente el 50%. Hay una posibilidad del 50% que esa persona sea obesa, pero hay estudios que mencionan de que cuando la amiga o el amigo es obeso, la tendencia sube a un 70%. Imagínate, o sea, la amistad, ni siquiera en casa, sino en la amistad. Entonces, el tema de la motivación primero va a ser dónde se desarrolle, porque al final el paciente va a interactuar con el profesional le va a explicar, pero ¿cuánto tenemos? ¿Una hora? ¿2 horas? Y ese paciente va a ir a casa. Entonces, lo principal no solamente es trabajar con el paciente, sino también con la familia, ¿ok? Con las familias. Digamos que la familia en realidad eh, es el sustento de la motivación. O sea, la misma persona tiene que sentirse motivada, pero como nosotros nos desarrollamos en sociedad, la familia donde él vive, ¿no? Tiene que sentir y recibir ese apoyo, necesariamente, ¿no? Así es. Carla nos pregunta, ¿a qué se refiere con alimentos de alta acción dinámica? Los alimentos de alta acción dinámica son aquellos alimentos que al momento de procesarse gastan una energía superior con respecto a otros. Por decir, los alimentos de alta acción dinámica son alimentos de característica, por ejemplo, las proteínas. ¿Ok? En el caso del gasto térmico de los alimentos, con respecto a las proteínas, representan un 20% del gasto total, por ejemplo, en el caso de las proteínas, ¿no? A eso yo me refería. A eso yo me refería, ¿no? Alimentos que tengan proteínas. Genial, muchísimas gracias, licenciado Vladimir Michael Colcas, por su excelente participación en este tercer día del Congreso. No sé si usted tendrá algunas palabras de despedida también, por favor. Sí, antes de eso yo justo había leído unas preguntas acá, que solamente quería responderlas rápidas. Uno me habían hablado acerca de, ¿dónde está? Del tema de la hernia, hernias inguinales. Hay que tener bastante cuidado porque, claro, o sea, el tema de bajar de peso mejora todo este sistema, porque recuerden que la hernia es una herida interna y con el tema del peso esto podría generar que no solamente la herida esté sometida a una presión, un proceso inflamatorio, una herida que se abre más, y ustedes saben de que si hay un proceso de estrangulamiento con respecto al intestino, pues, y esto se cierra, pues esto se complica más, ¿no? En tema de operación y etcétera. Entonces, definitivamente el tema del bajar de peso ocasiona una mejora tremenda. Pero si es hernia, igual tienen que operarse, ¿no? Dependiendo la abertura que hay. En el tema de niños mayores de 5 años con obesidad, la actividad física, mira, en realidad un niño mayor de 5 años, ¿verdad? Mayor de 5 años. En realidad, cualquier ejercicio es bueno, ¿ok? Cualquier ejercicio que se haga, en el caso, por ejemplo, de los niños, es bueno. A veces nosotros podemos escuchar que se dice, haz este ejercicio para que el niño crezca, ¿no? Y a veces las propuestas son hacer natación, hacer básquetbol, ¿no? Haz voleibol para que la chica crezca, o hay básquetbol para que el niño crezca, ¿no? A veces se menciona así. Hay que tener mucho cuidado porque en realidad es cualquier ejercicio. Sí se recomiendan los ejercicios de característica aeróbica. Esto es básico porque cuando una persona, un niño se alimenta adecuadamente y hace ejercicio de característica aeróbica dentro del sistema energético, hay un tema del ciclo de Krebs, ¿verdad? El ciclo de Krebs empieza a generar y después del ciclo de Krebs los intermediarios metabólicos van a la cadena transportadora de electrones y ahí, bueno, ya se genera el tema de la energía. Pero en el ciclo de Krebs existen esos intermediarios metabólicos, también pueden servir o también funcionan, obviamente, como elementos que podrían generar algunos aminoácidos, siempre y cuando el niño se alimente adecuadamente. Entonces, es por eso que muchas veces cuando alguien habla de que se tiene que hacer este tipo de ejercicio para que crezca, en realidad no tiene nada que ver si es que juega voleibol, básquetbol, no tiene nada que ver con eso,
sino tiene que ver con una función energética, pero para eso tiene que estar bien alimentado y sobre todo, o sea, no estoy diciendo que sea solamente eso, ¿ah? Que haga en algún momento aquellos ejercicios donde demande un alto consumo de oxígeno, ¿no? Entonces eso sí podría favorecer. Y bueno, los demás creo que están muy... bueno, el tema de la zona gástrica, bueno, eso sí es una reducción, pues, ¿no? Es un tema de operación. Ojo que en la clasificación también de obesos se da, ¿no? Obesidad grado 1, ¿ok? Obesidad grado 1 es un tema de actividad física y alimentación, obesidad grado 2, actividad física, alimentación y el tema de fármacos, y obesidad grado 3, sumado a lo que acabo de mencionar, también el tema de operación, ¿ok? También son las fases, pero eso sí tiene que ser evaluado. Bien, yo quiero agradecer a la Sociedad Científica Estudiante de Nutrición por haberme dado la oportunidad de ser parte de este congreso que ustedes están realizando. Los felicito por el tema de la iniciativa. Conozco Arequipa, es una muy, muy, muy bella ciudad. Muy pronto voy a estar por allá paseando. Y bueno, solamente desearles a todos ustedes, primero felicitarles y desearles a todos ustedes, un poco atrasado la Navidad, pero también un feliz año nuevo, a cuidarse, ¿no? Las cosas aún no se han solucionado, las cosas todavía siguen un poco difícil ahí en la calle, hay que cuidarse, muchos de ustedes son jóvenes, pero recuerden de que los jóvenes a veces son muy atrevidos, ¿no? A veces salimos y todo lo demás, pero recuerden de que en casa los esperan los papás, los abuelos. Así que hay que cuidarse mucho, ¿ya? Que Dios los bendiga y que este año que viene sea lo mejor para todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Excelente, agradecemos al licenciado Vladimir Michael Colcas Acuña por su excelente participación. Seguidamente vamos a dejar la palabra a María Elena Mita Aruquipa para presentar a los auspiciadores del día de hoy.